Bienvenidos. La clase número 4 de Derecho Tributario 1. Recordarán en nuestra clase número 3 que habíamos dejado establecido el concepto de tributo, como aquella prestación patrimonial exigida por ley, por el Estado, en forma, digamos, de ley, digo siempre porque es la única forma de exigirlo, y por otro lado, utilizada para los gastos. Habíamos dicho que teníamos una definición muy clara en el material de estudio y una división tripartita que no quedaba específicamente en esa sola, sino que podía ampliarse mucho más. El gráfico que ustedes ven a mis espaldas justamente especifica que los tributos son, en principio, y para decirlo de una manera correctamente taxativa, impuestos, tasas y contribuciones. Habíamos dicho que dejamos de lado todo aquello que sea compra de servicios. Entonces, aclarado esto nuevamente, digamos, pero entonces los impuestos, ¿qué serán? Si nosotros teníamos bien aclarado y bien especificado la definición de tributos, vamos a poder, con esa pequeña llave de arranque, definir impuesto, tasa y contribución. ¿Por qué? Porque los tres son tributos. Entonces, usemos la definición de tributos. Entonces, vuelvo otra vez, es aquella prestación en dinero exigida por el Estado. Comprendo. Me sitúo en impuestos propiamente dicho. Primero, en la escala. ¿Por qué primero en la escala? No es una cuestión caprichosa, ni una medida de importancia, sino porque casi al final de la bolilla, en donde habla de impuestos, de las tasas, de las contribuciones, y por ahí también van a encontrar de las contribuciones parafiscales, el autor nos va diciendo las diferencias esenciales y sustanciales que existen entre los tres. La idea de posicionarlos de esa manera es la siguiente. Si yo digo que voy a pagar el impuesto al valor agregado, o el impuesto a las ganancias, o a los bienes personales, es perfectamente comprensible que debo ser seguramente sujeto de derecho por el cual la ley me impone que yo deba, de alguna manera, aportar esos tributos porque, bueno, el marco legal así lo decide. Ahora, uno no está acostumbrado a pagar sin que le den nada a cambio. ¿Se dan cuenta a dónde los quiero llevar? Las diferencias entre el impuesto, la tasa y la contribución seguramente deben estar por ahí. Pero como en el material de estudio están especificadas en cada uno de los estadios, explica impuestos, luego explica tasa, luego explica contribuciones y no habla de las diferencias entre sí, sino hasta el final. La idea es, yo lo voy a hacer al revés. Ustedes tendrán que estudiar el material de estudio, pero tendrán que ver antes por qué están posicionados así caprichosamente. No acepto en los exámenes que me lo digan así, pero sí ahora en el momento de comprenderlos, porque es un vocabulario mucho menos técnico y espero excelencia en los exámenes de parte de ustedes. Pero si me dicen, cuando pago el impuesto, estoy obligado por el Estado y este no me da nada a cambio. Es decir, me da el recibo de pago. Usted cumplió con su deber, muy bien, nada más. Si yo pago una tasa, y luego, entonces, acuérdense de definir bien qué es tasa y todo lo demás. Evidentemente, tiene que haber alguna diferencia. Y ahí está la cuestión, en el servicio, en la obligatoriedad. ¿Por qué digo todo esto? La definición de impuesto dice que estoy obligado sin que el Estado tenga de ninguna manera y sea totalmente relevante su compromiso en la relación con el contribuyente. Es decir, pago y no le da nada. El Estado no está obligado a ningún tipo de contraprestación. Sin embargo, la tasa dice, el Estado en la tasa, si bien es, por supuesto, un tributo obligado por ley, ¿no? Sin embargo, el Estado deberá devolver individual o colectivamente algún tipo de prestación o de servicio. Es decir, vamos a decirlo como les decía antes, en sencillo idioma. Yo pago y recibo algo a cambio. Ejemplos que están en el libro. Muy bien. Si una persona, por ejemplo, necesita el alumbrado, el barrido y la limpieza, paga la tasa y recibe ese servicio. Entonces, evidentemente, la contraprestación hará a la diferencia de la tasa con el impuesto. Es decir, pago y me dan algo a cambio. Antiguamente,
Cuando uno tomaba la decisión de renovar el DNI o sacar el carnet de conductor, no se cobraba. Era prácticamente una misión gratuita del Estado. Pero bueno, las cosas fueron cambiando, la economía, la crisis financiera, las distintas resoluciones políticas, las decisiones que siempre, por supuesto, son recaudatorias, hacen que uno va a renovar el DNI y paga una tasa. Evidentemente, cuando uno paga una tasa, está recibiendo algo a cambio. Dijimos el ABL, o el DNI, o el carnet de conductor. Es decir, pago y me dan algo a cambio. Primera diferencia con el impuesto. Avancemos. Contribuciones. Dijimos que pago y no me da nada. Pago y me da algo a cambio. A ver, el ejemplo categórico que tiene el material de estudio dice, por ejemplo, contribuciones especiales. Y se lo leen todo, por favor. La idea es... La ejemplificación de la pavimentación me parece genial, porque me permite a mí ilustrarlo de la siguiente manera. Si yo vivo en una casa, en un barrio XX, muy alejado del conurbano, que no tiene ni pavimento, ni luz, ni cloacas, mi casa, evidentemente, estará situada en un lugar donde esos servicios no se presten, no se cobren. Pero si yo de repente recibo las cloacas, o la pavimentación, o el servicio de iluminación, pero con gusto que voy a pagar, con gusto que voy a pagar por la obra y por el servicio. La contribución especial tiene mucho que ver con eso. Pero a ver, yo los estaba ilustrando de un barrio sin luz, sin cloacas y sin otros servicios elementales que ahora sí tengo. Entonces, a ver, no encuentro todavía la diferencia, profe, entre contribución y tasa. Ahí está. Es finita, está escondida en los apuntes. Pero fíjense, yo dije que vivía sobre calle de tierra, sin luz y sin cloacas, y ahora las tengo. Mi casa costaba 100.000 pesos hace 3 años atrás, y era el precio que valía por vivir en una zona sin servicios. Pero ahora tengo luz, ahora tengo cloacas, ahora tengo pavimento para que me visiten. Evidentemente, pago contento la contribución especial, porque tengo un servicio que el Estado me... Pero además, ¿qué pasó? Mi casa está sobre una zona perfectamente urbanizada y aumentó su valor inmobiliario. Es decir, 100.000 dije que costaba, ahora yo pongo el aviso en el diario y digo, casa sobre calle pavimentada con cloacas y alumbrada, 120.000 pesos. No hice nada sobre mi casa. La contribución especial me dio un plus sobre mi casa. ¿Se dan cuenta? Pago, no me dan nada. Pago, recibo algo a cambio. Contribución, pago, me dan algo a cambio, más un plus. Ese plus se ve reflejado. A ver, en el material de estudio dice, aumenta la riqueza. A ver, leamos textualmente, aumenta la riqueza. Si uno no se vuelve rico porque le pasen las cloacas. Pero sí su patrimonio se incrementó en un porcentaje inmobiliario que ahora, bueno, se justifica. ¿Se entiende? Bien. La diferencia finita que existe entre ellos es esa. Hay por ahí una cuarta categoría que está en discusión, ahí en el libro más aún, habla de las contribuciones parafiscales. Y dice que son, por supuesto, aquellas prestaciones en dinero en donde la diferencia con las contribuciones que estamos acostumbrados, con las tasas y con los impuestos que estamos acostumbrados a ver, radicará en que el origen será prácticamente tributario porque es compulsivo, pero el destino de los fondos, y léase bien esto, el destino de los fondos será no para la gran caja del Estado, sino específicamente para aquellos organismos en donde sea recaudada, y dice bien claro el autor, para su autofinanciamiento. ¿Se acuerdan lo de autónomo, lo de autofinanciamiento? Significa que esto, vamos al diccionario si no, pero de cualquier manera es para poder, de alguna manera, administrarse por sí solo. Con el dinero que recaudan, se administran solo. ¿Cuáles son esas contribuciones parafiscales? Ustedes me dicen, en mi vida vi una. Les puedo asegurar a todos ellos que trabajan, les estoy hablando. Revisen el recibo de haberes de su trabajo porque ahí está completamente invadido de contribuciones parafiscales. Aquella columna que a nosotros nos interesa es la final en el recibo de haberes, ¿cuánto cobro? Sin embargo, antes de cobrar el recibo de haberes neto, yo tuve que haber tenido descuentos. Me descontaron para el ANSES, para la obra social, para la RT, para el sindicato. Bien, ¿me pidieron permiso? No. Por ley, a ver, ¿qué digo? Por ley. Ah, por eso no sabemos si son tributos o no.
Sí, de alguna manera se parecen porque no me dicen, ya automáticamente el empleador me los descuenta. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Nada, simplemente controlar de que se deriven al organismo al cual están destinados. Es decir, me hicieron el descuento de la jubilación, perfecto, es así, es de ley. Yo contribuyo con la ANSES. ¿Para qué? Para mi futura jubilación. Pero controlo que ese dinero ingrese a las arcas de la ANSES, entro a la página de la AFIP, me fijo en mis aportes y ahí va a estar el dinero. Entonces, ¿por qué son parafiscales? ¿Por qué dice que son para el financiamiento autónomo? La palabra para que precede a fiscales significa ayuda, ayuda fiscal, es decir, colabora con el fisco, con la recaudación, para que esos organismos que reciben el dinero se autofinancien. ¿Se entiende? Todo lo que sea precedido por para, es decir, un médico está operando, al lado tiene una enfermera, es una paramédica, aquel que ayuda al personaje o al instrumento principal. Un paramilitar, ¿les gustan las películas de espionaje? Bueno, ahí tienen otro ejemplo. No es militar, ayuda, el agente secreto este, el agente secreto lo otro. Ayuda es para, precedido entonces fiscal por para es ayuda fiscal. ¿Se comprende? Ahí tenemos la cuarta categoría que está en el libro que dice el autor, ¿es tributo o no es tributo? Decídanlo ustedes. Para mí es perfectamente un tributo porque no me piden permiso directamente, porque es ley, me lo sustraen de mi recibo de haberes. Hay que simplemente controlar de que vaya. Por eso digo eso de controlar, porque ahí el autor lo dice. La AFIP se encarga de controlar, no de recaudar, de que los fondos realmente vayan destinados. Últimamente las inspecciones de los inspectores de AFIP, los famosos sabuesos, se presentan en las empresas o en donde fuera, que van a hacer un control fiscal y piden libro de impuestos, ganancias, bienes personales, lo que fuera, y también pueden llegar a pedir el libro del personal y corroborar si los aportes del personal que está trabajando en esa empresa se corresponden con los aportes de que ese patrón está ingresando a AFIP. En fin, los problemas pueden llegar a surgir en ese momento. Es decir, hay un control de policía que es muy grande por parte de la AFIP, para que justamente no ocurran, como en otras épocas habrán escuchado, alguien trabajó toda su vida y el día que se tiene que jubilar se encuentra con que jamás le hicieron los aportes. ¿Se entiende? La idea es para ayuda fiscal. Esa es la única cuestión que ustedes deben dirimir. Yo aplicaría el concepto de tributos perfectamente. Así que si quieren lo agregamos en la categoría que aquí figura. Contribuciones de las especiales y las parafiscales también. Así como les digo, esto también me gustaría aclarar un punto que está por ahí mezclado en el libro en el que ustedes estudian. Dice, a ver, nótese la diferencia con el precio. Jamás un alumno mío me nombre la palabra precio en derecho tributario. Está totalmente vedado, está prohibido hablar de precio. Lean la definición que tiene el autor perfectamente aclarada en el libro. Dice, se trata de una diferencia, pero de ganancia, de lucro. Evidentemente, si estamos hablando de tributos, no puede existir eso. Pero ¿cuál es? A ver, cuando uno se fija en una vidriera el precio de un vaquero, de un zapato, tiene un precio puesto. Ese precio que incluye el valor de la mercadería, el valor del impuesto y seguramente la ganancia del comerciante. Eso es precio. ¿Se entiende? No podemos pensar de ninguna manera que un tributo tiene precio. ¿Cómo va a ganar con nosotros el Estado? Eso no estaría de ninguna manera, es descabellado. La idea entonces básica es, tenemos perfectamente determinados qué son tributos. La clasificación principal que ustedes tienen a la vista, la diferencia finita, sustancial que hay entre ellos, que es la de que no me vayan a decir en un examen, pago y no me da nada. No, se diría técnicamente como dice el libro. Es aquella situación en la que el Estado no está compelido, comprometido a prestar ningún servicio distinto de la tasa y de la contribución. En esa contraprestación está la diferencia. Pero así técnicamente, si se lo quieren recordar y enchastrar por ahí el material de estudio, por uno no pago nada, por uno pago algo y me dan algo a cambio, por uno pago algo y tengo un plus, si sirve, bienvenido sea. Pero estúdienlo como corresponde y como están en el libro, marcadas las definiciones señaladas con una manito que hace así. Esa manito es fundamental, es la definición. Subrayen las partes importantes y con esto no van a tener problema. El que sabe la teoría de los tributos, como se las estoy explicando yo, tiene la mitad de la materia aprobada. No hay ningún problema. Esa es la idea, pero no se habla.
ni de servicios de gas, luz, ni de precio. ¿Queda claro? Bien. Bueno, ahora, la idea es la siguiente. Yo trato de alguna manera simplificarles el estudio, pero ¿qué pasa? Cuando hablé de impuestos, les expliqué qué significaba cada uno y la diferencia entre cada uno de los otros que están aquí en el cuadro. Pero no se olviden, bajo ningún punto de vista, que los impuestos tienen una clasificación. Y es importante que vean cómo se clasifican. Cuando digo clasificación, ¿qué estoy diciendo? Los impuestos pueden ser ordinarios, extraordinarios, directos, indirectos, es decir, tienen una serie de elementos particulares que los determinan. Esa clasificación jurídica está en el material de estudio. Léanla porque no tiene desperdicio. Se van a dar cuenta que hay un montón de elementos muy particulares de los impuestos. Y por otro lado, las contribuciones, como yo les decía antes, también tienen algún tipo de características especiales. Pues bien, no dejen de leer las características especiales de las contribuciones. Yo me adelanté mucho y les dije, más o menos, está por este lado la cosa para poder entender cuál es la diferencia entre una y otra y por qué no se habla de tributos cuando se habla de parafiscal. Pero sí les pido, por favor, que se fijen en las características especiales de las contribuciones. El tema de los tributos tiene una cantidad bastante importante de lectura en el manual. Yo me conformo con que este cuadro sea memorizado, con que ustedes conozcan la diferencia de precio y con que ustedes vean las características particulares y las específicas de las contribuciones. No quiere decir que el tema esté agotado ahí, es un resumen, pero a salto de garrocha. Lo que tratamos de hacer es de no saturar con tanta información que está reflejada en los manuales y que ustedes muy tranquilamente la pueden ir leyendo en tiempos más de recreo, en tiempos más de lectura y con más dispersión. Que cuando ahora me están escuchando a mí, que les quiero dar las bases fundamentales de cómo aprender más que nada a estudiar esa cantidad impresionante de hojas que a ustedes los asusta tanto y que no tiene más páginas que una revista de fútbol o que una revista de modas de las chicas, así que no se quejen tanto. La idea es la siguiente. Yo quiero pasar ahora a otro tema, si ustedes me permiten. Es decir, dado el tema de tributario, no por agotado, sino por de alguna manera especificado y aplicado, ¿por qué cuando definimos tributario decíamos que la prestación del Estado es exigida así, en forma compulsiva, coactiva? Evidentemente los estoy sacando del tema. Evidentemente estoy ya llegando a la otra parte del tema que nos interesa. Ahora simplemente vamos a conocerlo de alguna manera, enfocando el temario según viene en el manual de estudio. Es decir, van a encontrar por ahí que les habla de potestad. La potestad tributaria, y empiezan los problemas. Empiezan los problemas porque ustedes, por supuesto, no tienen ahí el diccionario que yo les pedí que tuvieran al lado del material de estudio, porque si no buscarían qué potestad y automáticamente les aparece algo así como este gráfico que yo tengo acá atrás mío. Les aparece un igual y una definición que dice que potestad es igual a poder. Bueno, muchas veces se ríen los alumnos cuando yo digo, ¿se acuerdan de aquel famoso dibujo animado que decía yo tengo el poder? Y era un tremendo hombre de aquellas épocas con su espada. Pues desde esa época y desde todos los ejemplos que le busquen, potestad es igual a poder. ¿Y para qué uno quiere poder? Para poder someter, para poder entrar con, de alguna manera, soberanía, con fuerza sobre algo. La idea de la potestad, que a nosotros nos ocupa, no se olviden siempre que estamos en derecho tributario y que yo me voy por las ramas con ejemplos para que ustedes vean la definición. Pero aquí, en derecho tributario, la palabra potestad, lo único que nos está diciendo es, ¿se acuerdan de aquellos dos sujetos, el activo y el pasivo? Bien, el activo tiene mucho poder y por ese poder, por esa potestad, es que puede venir a cobrar los impuestos que por ley nosotros ya sabemos puede venir a cobrar, no de otra forma. Pero a ver, cuando estamos hablando de potestad, de poder, en esos dibujitos de los que hablamos, en esos ejemplos, generalmente son infinitos, no tienen límite. Los poderes son absolutos, muy mal. En realidad no tendría que haber, salvo en los dibujos animados, ningún tipo de poder absoluto.
Por lo tanto, con esa base, con esa sustentación, es que vamos a abocarnos en esta charla y en la que sigue a cómo poder manejar y cómo entender cómo es el manejo de la potestad tributaria. Es decir, yo les conté desde un principio que nuestra garantía es la Constitución. Entonces, a ver, ¿cuál será el límite de la potestad? ¿Cuál será el límite del poder que tiene el Estado? Evidentemente, no cabe ninguna duda. Las garantías, los límites, o como ustedes quieran llamarle, porque más adelante lo van a leer y van a decir, ¿esto será lo mismo o es otra cosa? Los principios. ¿Se dan cuenta de que yo lo pongo a propósito ahí? Digo que garantías, límites y principios son lo mismo. ¿Por qué? Porque si no después, por una modalidad, por una forma, por una particularidad que el autor tiene de expresarse para no repetir tantas veces la misma palabra, usted dice, son cosas distintas, nada más lejos. Las garantías, los principios y los límites son lo que yo antes les explicaba como una figura de una caja, de un cuadrado que rodea el signo pesos. Nadie puede invadir ese dinero porque están los límites, las garantías o los principios constitucionales. ¿Eso a qué viene? A que estamos estudiando potestad. Entonces, si un poder es absoluto e infinito, imagínense lo que sería un poder estatal sin límites para poder cobrarnos los impuestos. O por ahí también otro tema que nos compete, que pudiera modificarse sin ningún tipo de límite, de garantía, las tasas, las alícuotas. En clases anteriores hemos tocado el tema del campo, ni más ni menos estamos hablando de eso. La potestad del Estado es ese poder infinito, absoluto de poder modificar cosas sin ningún tipo de control. Justamente eso es lo que debe evitarse bajo todo punto de vista. Nosotros ahora podemos dedicarnos a estudiar, como el manual nos indica, qué es la potestad. Va para adelante el autor, va para atrás, nos va llevando didácticamente, que ustedes ya saben lo que es didáctico, enseñándonos el concepto básico. Pero lo importante es que ustedes a partir de ahora digan, sí, potestad, el poder del Estado, ¿tiene límite? Totalmente. Las garantías constitucionales, los límites de la potestad, que más adelante el autor los llama principios. Bien, ahora simplemente me conformo con que ustedes se queden en ese gráfico y cuando yo vuelva otra vez a charlar con ustedes vamos a ir uno por uno sobre esos principios. Es fundamental para el estudiante de Derecho Tributario conocer en fondo y en forma qué significa el principio de legalidad, el principio de finalidad, el principio de no confiscatoriedad. Lo que ustedes tienen ahora a la vista es esencial para saber hasta dónde el Estado tiene un marco de donde no puede salirse. Y si se sale, ya sabemos las consecuencias. Las hemos visto y las hemos padecido. La economía se desborda, nosotros somos sujetos o rehenes de situaciones que no queremos. Por lo tanto, viene bien conocerlas para hacerlas respetar. Por ahora, dejamos ahí el tema y retomamos con cada uno de los principios en la próxima clase. Muchas gracias.